Ahí estamos. Perfecto. Bueno, un gusto estar acá. El doctor Pedro Dagnino es médico psiquiatra, especialista en aeronáutica. Y en el día de hoy vamos a compartirles un poco sobre TDAH en adultos, ¿no? Hago la hincapié porque es una patología bastante frecuente en niños, pero tanto el doctor Pedro como yo somos especialistas en adultos. Así que si quieres nos cuentas un poco, alguna introducción de este tema que es tan frecuente en el último tiempo. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta invitación. Lógicamente, los nervios de escena están, así que si me permiten, puede que en la mitad de la presentación comience a aflojarme un poco, pero ahora los nervios están ganando. Igual estoy preparado con mi vaso de agua para poder tolerar y manejar la ansiedad. Este, bueno, como a modo de introducción, vamos a dar, digamos, como algunas cuestiones, primero, como básicas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad para que quede claro de qué estamos hablando, digamos. Entonces, por definición, es una patología que parte de un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, hay un trastorno del neurodesarrollo donde el principal problema es que la persona tiene una dificultad con la atención. ¿Y cómo la veo? ¿Cómo noto esa dificultad con la atención? Bueno, porque voy a notar que el paciente, la persona, tiene hiperactividad e impulsividad como rasgos principales. Ahora igual voy a ir hablando sobre la patología porque casi siempre no la vamos a ver en su estado puro, sino uno ya ve como el paciente empastado, ya ve como que se le fueron agregando un montón de cosas, porque este es un diagnóstico, esto es un trastorno del neurodesarrollo que comienza a muy temprana edad y después va pasando la vida. Y en ese pasar la vida se van como agregando cositas que ahora vamos a contar. La definición, digamos, es que la persona en castellano, digamos, es como la persona tiene dificultades para actividades complejas, digamos, tanto para la incorporación como la evocación y la llevada a la práctica de actividades complejas. Que serían como Esta, actividades de la vida diaria. claro, actividades de la vida diaria como el aprendizaje. Por eso, digamos, el trastorno, si bien comienza en la niñez, digamos, no comienza pasado los 4 años y antes de los 12 años, ahí es donde viene la mayor visibilidad del trastorno, digamos, que el paso de la vida y las complicaciones que va teniendo la persona con el trastorno es lo que nos da la sintomatología, digamos. Una de las asociaciones que hay que hacer con el trastorno de déficit de atención es la ansiedad. Por eso se dice que, por ejemplo, las personas que tienen trastorno de déficit de atención, que es más o menos el 2,5% de la población adulta, eh, de la población adulta, digamos, y de ese porcentaje que tienen esta patología, bueno, se dice que quienes tienen la patología de déficit de atención tienen un 30% más de probabilidad de tener ansiedad, ¿está? Pero en realidad, por lo que a nosotros nos viene el paciente y lo diagnosticamos, que ahora voy a contar cómo es el diagnóstico, en general es porque la consulta, el motivo de consulta es ansiedad. Bueno, después de muchos pasos podemos llegar de manera casi retrospectiva al diagnóstico, digamos. También hay un sobrediagnóstico del trastorno de déficit de atención porque es como difícil entenderlo. Se parece a tantas cosas, a tantos cuadros que es como difícil entender los criterios y a veces muchas personas dicen, pero yo tengo el trastorno de déficit de atención y en realidad tenía otra patología, tenía un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, tenía una situación contextual que hacía que se parezca a un trastorno de déficit de atención, pero en realidad no tenía el cuadro. Por eso a veces lo sobrediagnosticamos porque es muy difícil digamos, de comprobarlo. Un factor, acá voy a hacer un comentario feminista, por suerte para las mujeres, es 2 veces más frecuente en los varones que en las mujeres. Así que hay un punto a favor. Y esto que te voy a comentar, Doc, de parte de mi práctica, yo he visto que
el trastorno de déficit de atención tiene como un componente familiar. Es como uno a veces toma un paciente, lo empieza a atender, empieza la dinámica de las distintas consultas, de los distintos tratamientos farmacológicos o no, pero como que empieza a conocer su historia y a veces de manera, digamos, cuando hace una evaluación, cuando empieza a revisar toda su historia y la historia familiar, ahí aparece más fácil el diagnóstico, porque es como que es la familia del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En general se ve ese niño o ese adulto y cuando uno empieza a investigar, ahí empieza a ver que, uy, caramba, algunos de sus padres o ambos padres o abuelos venían con ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad, digamos. Es como ¿Cómo lo puede referir, por ejemplo? y, Ya no. por ejemplo, uno atiende al paciente y el paciente dice, no, me pasa esto, tengo dificultades con esto, qué sé yo, y cuando empieza a ver a los padres, no, sí, mi papá también, a veces se olvidaba de ir a buscarme al colegio, bueno, varias veces chocó el auto, varias veces dejó el gas prendido, o sea, uno llega, a veces, incluso esa entrevista, ese, digamos, tomar datos de la historia clínica es lo que más me ayuda a llegar al trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque yo tengo al paciente que está como con muchas cosas sobreagregadas, pero si yo veo ese patrón en las familias, bueno, me ayuda un montón para hacer el diagnóstico, digamos. Entonces, como para ir, digamos, focalizando, el trastorno de déficit de atención, eh, uno lo ve en el niño cuando está en etapas de vigilancia, o sea, cuando tiene que hacer tareas de vigilancia, está en el jardincito o en la escuela y empiezan esas primeras tareas que requieren vigilancia, que tienen que hacer cosas que duren, digamos, un determinado lapso de tiempo y que se cumplan ciertos objetivos y ahí se empieza a ver la falla. Pero la realidad es que uno lo ve ya pasada la adolescencia y adulto. ¿Qué noto en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Que esa persona, ese paciente, tiene que hacer un mayor esfuerzo psíquico, perdón, o psicofísico, pero un mayor esfuerzo psíquico para lograr un objetivo. Entonces, de forma reactiva, ¿qué va a tener? Va a tener frustración y ahí aparece la frutilla del postre que es la ansiedad. ¿Ah? Son personas que terminan padeciendo la ansiedad. Entonces, por eso uno empieza el diagnóstico con la ansiedad y termina pudiendo explicar de dónde viene esa ansiedad y qué hacer con esa ansiedad. También vamos a ver la hiperactividad, la inquietud excesiva, un nene que no se queda quieto. Ahí hagamos una salvedad. Te propongo algo que es los nenes de antes no teníamos tanto elemento tecnológico y jugábamos más con elementos analógicos. Los autitos, trepábamos el árbol, ese tipo de cosas, y los nenes de ahora tienen mucho sobreestímulo audiovisual. Entonces, bueno, ahí los niños tienen una dificultad con la tolerancia a la frustración, entonces aparece una hiperreactividad, digamos, porque el nene no puede parar con el entretenimiento. Por eso también es muy difícil hoy poder diferenciar los distintos trastornos del neurodesarrollo porque, bueno, aparecieron las pantallas como a dificultar el diagnóstico. Después la impulsividad. Son niños o adultos que actúan con impulsividad. O sea, un nene que no aprende a cruzar la calle sin mirar, sin tener las medidas preventivas, y un adolescente o adulto que, bueno, su auto o su vehículo puede ser un autito chocador. O sea, tienden a tener accidentes, tienden a tener situaciones bastante cruentas y también a no empezar o abandonar tempranamente todo lo que tenga que ver con estudio, digamos, dejan en la escuela o dejan un trabajo sin pensar en las consecuencias. Esto que te digo de sin pensar en las consecuencias, lo he visto también como un patrón que se ve en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que se ve un adolescente o un adulto que como que dejó y ¿por qué dejaste? Bueno, no sé, me agotó. Y ahí terminó la explicación, digamos. Y en el adulto, y esto también para diferenciar
con otros cuadros que generan ansiedad, aparece también el pensamiento catastrófico. Son personas que tienen un pensamiento catastrófico y de ahí, lamentablemente, aparecen los, vamos a decir, ansiolíticos de la calle, digamos. Aparecen esos elementos que logran apaciguar esa hiperactividad, esa dificultad de concentración, y ahí aparece el querido alcohol y las queridas sustancias. ¿Por qué? Porque son los elementos que la persona tiene disponible en su ambiente, en su ámbito de vida, y los empieza a mal usar hasta que a veces estos elementos también se apropian de eso. ¿Tá? Por eso hay un impacto en la vida diaria. Son personas que, digamos, van a tener dificultades para completar las tareas, ni hablar de las relaciones interpersonales, siempre tienen dificultades de comunicación, porque si yo no puedo atender, ¿cuánto voy a poder sostener una charla, una conversación, una situación de discusión con una pareja, por ejemplo? Entonces, también aparecen ahí los problemas personales, y la salud mental toca la puerta. Aparece la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. ¿Viste? Ahí dependés mucho del entorno. Si el entorno es favorable, bueno, hay esperanza, pero a veces si el entorno no es muy favorable, ahí se ven las complicaciones, porque lamentablemente el entorno familiar o el entorno vincular pueden terminar como aislando a esa persona, como haciendo una suerte de raleo, ¿viste? Como dejándola un poco al costado. Bien, entonces nos contaste un poco qué es, Ujú. los síntomas. eh, si quieres abordar un poco la parte de cómo se llega al Eh, diagnóstico. para llegar al diagnóstico, primero, digamos, esta cosa de comenzar un tratamiento, de que tenga un seguimiento. También en el diagnóstico hay que trabajar en la multidisciplina, o sea, ahí tenemos que estar todo el equipo, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, hablando entre nosotros, ni hablar de los terapeutas, musicoterapeutas, todas las personas que puedan ayudar y puedan tener una mirada distinta de cada uno del conocimiento de su ciencia, para poder llevar y arribar al diagnóstico. Entonces, siempre hay que tratar de involucrar la mayor cantidad de miradas posibles con distintos conocimientos de la ciencia. Eh, Hoy hay una luz de esperanza, que es la inteligencia artificial. Eh, una de las terapias, digamos, de trastorno de déficit de atención es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, hoy es como, vamos a decir, humano dependiente. Necesito de otro humano para realizar la terapia. Pero las herramientas de inteligencia artificial, y no tanto de inteligencia artificial, sino muchas herramientas, están viniendo para quedarse, para ayudar a organizar a la persona. Pues yo sé que tiene dificultad de atención. Bueno, si yo le pongo una aplicación, por ejemplo, a los niños, que tenés el Trainer, que es una de las aplicaciones más usadas para niños, o en adultos, por ejemplo, aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial que lo ayuden a ordenarse en sus hábitos, porque tiene dificultades de hábitos. Entonces, ayudarse con los hábitos, ayudarse con la memoria y ayudarlos también en la concentración. Bueno, hay una nueva esperanza, tanto en el tratamiento cognitivo-conductual, que es una de las primordiales. Muchas personas necesitan ese tratamiento como, ¿viste la película El Día de las Marmotas? Que es todos los días lo mismo. O sea, Ujú. todos los días hay que, digamos, ayudarlos a poner en situación y poder historizar y ordenar su vida, digamos. Así que hay una luz de esperanza, tanto en el tratamiento cognitivo-conductual tradicional, como en estas nuevas herramientas que hay de inteligencia artificial. Y después te hago breve, si te parece, lo de los medicamentos para no morir. Que quería preguntarte, en la etapa diagnóstica, Ujú, si desde la psiquiatría nosotros estamos usando la evaluación neurocognitiva ujú. con el énfasis del TDAH en adultos, que en realidad, o sea, no, pedimos el estudio por un tema de que lo Ujú. autorice la obra social. Eso. Pero el énfasis es para que hagan la evaluación atencional de estos
ítems del TDAH en el adulto. Exacto. Es una excelente herramienta, para mí es troncal. El único problema es que a veces por lo menos desde la psiquiatría, uno como que se apasiona con el abordaje medicamentoso y se queda por ahí, y reconozco que a veces uno se queda muy estanco en intentar desde lo farmacológico tratar de hacer algo, y tarda en convocar y tarda digamos, en armar el equipo y realmente llamar a los que saben. O sea, yo tengo limitaciones, un psiquiatra puede tener limitaciones en la parte neurocognitiva. Y a veces tardamos, y bueno, ese tiempo que uno tarda, que se puede justificar de que, bueno, yo estoy tratando de manejar la ansiedad y demás, pero bueno, la realidad es que no podemos demorar y hay que convocar a la evaluación neurocognitiva para poder diagnosticar de manera certera. Los neurólogos tienen una forma muy buena, tienen muchas herramientas para poder hacer el diagnóstico como corresponde. Pero ahí no sé qué opinas, como que está esa disyuntiva en el cual se dice que el TDAH, el diagnóstico es meramente clínico, Ujú, eh, o si realmente estas herramientas, tanto los test o ya esta que es más ujú, especializada, que sea con una neuropsicóloga, por ejemplo, especial que ujú, haga el énfasis, ujú. ¿qué preferís vos en ese caso? O sea, ¿cómo te manejas en la práctica? Bien, en la práctica, primero va el diagnóstico clínico, pero para estabilizar a la persona, evitar que se sobreagregue traumas. Pensemos que también a veces el cuadro viene empastado, viene como con un Tetris de cosas que le pasaron a la persona. Entonces viene con estrés postraumático o un estrés agudo, trastornos adaptativos o con el consumo de alcohol y otra sustancia. Entonces, mientras vamos corriendo la cortina y tratando de abordar lo otro, ahí hay que, digamos, no perder tiempo con el trastorno, con el diagnóstico neurológico, digamos. Muchas veces nosotros en la práctica lo que hacemos cuando nos llega primero, antes Ujú, de la evaluación por psiquiatría, es descartar organicidad, que esto mm, lo podemos hacer con un buen examen físico y una buena historia sí. clínica, y nos apoyamos en esta evaluación, Mm, que, bueno, vuelvo e insisto, no necesitamos tanto la parte cognitiva, mm, porque no hay un déficit cognitivo acá, sino es ujú, esa parte atencional donde hay algunos ítems que nos interesa, sí. pero en este caso en los adultos siempre nos vamos a apoyar mucho, es del psiquiatra, de hecho, vamos es Ujú, más como sí. a... Pero viste que cuanto más herramientas uso, mejores son los resultados. ¿Por qué no una neuroimagen? Que debería ser como el trípode obligatorio, digamos, la neuroimagen y los test. Eh, eso debería estar, y ni hablar de toda la evaluación clínica, o sea, de clínica general, digamos, de descartar o de tratar de sumar qué otras patologías se fueron sobreagregando, que la persona tenga hipotiroidismo, que tenga diabetes, que tenga trastorno metabólico. Pensemos que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en general es una persona desordenada. Entonces tiene un montón de cosas que hay que ir como ordenando y acomodando. Pero sí, y te aseguro que lo neurocognitivo, que a veces se dilata demasiado y se pierde demasiado tiempo, no puede faltar. No puede faltar. Yo sueño que en algún momento hayan herramientas, y esto lo hablaba con una colega psiquiatra hoy, que sueño que hayan herramientas también de donde uno pueda guiar al paciente para que haga, por ejemplo, un test de Bender o un HTP, por ejemplo, no sé, en la casa. Está bien, puede ser, digamos, con uno detrás de la videollamada, y que yo pueda hacer el test y no sé, el paciente me lo pueda mandar. Es como sueño que existan esas herramientas, porque si yo, por ejemplo, hago un test de Bender y veo alguna alteración orgánica, bueno, ya puedo justificar también para el paciente, la familia y también para la obra social una rápida interconsulta con neurología. Porque también a veces la interconsulta con neurología, ya sea particular, ya sea obra social, a veces se dilata también un montón en el tiempo. Y los pacientes se frustran. Digamos, son pacientes que, como decía un psiquiatra,
digamos, a veces el psiquiatra es el último clínico que le queda al paciente, porque ya fue a muchos médicos clínicos que por ahí en una rapidez de la consulta no pueden ver la complejidad del cuadro, entonces o no medican o sobremedican, y a veces nos vienen pacientes con mucha medicación clínica, porque claro, a cada médico que visitó, cada médico le dio un tratamiento y a veces ni siquiera tiene un esquema unificado. Por ejemplo, una cosa que trato de hacer es tener un esquema de medicación unificado por paciente. Entonces, que yo saber y estar al día de si toma omeprazol, saberlo a qué hora lo toma, cómo lo toma, si toma antihipertensivos, si fue al cardiólogo, hacer ese seguimiento clínico que a veces no se puede lograr, viste que los pacientes vienen muy desordenados. Y Bien. en este, Y nos contaste, abordaste ya un poco la parte de la terapia, haciendo énfasis en esa terapia cognitivo-conductual. sí. Y Em, después no, si quieres contarnos un poco más. sí, después lo que es importante es la terapia también familiar. ¿Por qué? Porque si yo voy y hablo con los familiares del paciente, por ejemplo, puede ser una joven, un joven que por presión social o por situaciones familiares está siendo presionado hacia algo. Me ha tocado también pacientes que vos lo notás que están presionados a que tienen que lograr objetivos y si uno no trabaja con la familia, si a la familia no la asesora para que hagan o una terapia de grupo o que vayan a asociaciones, hay un montón de asociaciones hoy que vos vas, también está esto de la múltiple mirada, entonces te hacen una evaluación del grupo familiar, hacen una evaluación de la persona y vos podés sacar ahí una información riquísima y podés decirle al final del día a la familia, mirá, ustedes están como pretendiendo que esta persona sea, no sé, piloto de aviación comercial. Y es muy dificultoso, estoy forzando a la persona y con el riesgo de enfermarla porque la estoy forzando a una actividad que le va a costar muchísimo y que esa sobreexigencia también va a despertar algún cuadro de tipo de salud mental. O sea, a un cuadro ya de mayor gravedad, digamos. O sea, y más invalidante, Bien, eso quería decir, como un cuadro más invalidante de la salud mental. bien. Bueno, no sé si querés agregar algo más o abrimos el espacio a las dudas que por ahí dejaron en el box. Vamos a las dudas, lo hacemos interactivo. Muy bien. Bueno, como ya para ir redondeando las ideas, precisamente para las personas con TDAH les ayuda muchísimo esto del resumen. Si nos dices como muy cortito, ¿qué es TDAH? Bien, es un problema donde lo que predomina de base es la atención. Y esa atención, esa dificultad de mantener la atención, se traduce en hiperactividad, en inquietud y en justamente muchas dificultades en el desarrollo de la persona. En la historia de vida de la persona se traduce en muchas dificultades en el desarrollo. Y que necesita un contexto que lo entienda, que lo atienda y que tenga también una evaluación familiar, porque en la evaluación familiar, como te había dicho, bueno, uno puede descubrir que los padres tenían los síntomas o el cuadro y también puede predecir a futuro. Esta persona que tiene hijos o que quiere tener hijos, decir, bueno, mirá, puede que el cuadro se herede o puede que no, pero si se llega a heredar, bueno, ya tenés las herramientas como para poder ir abordándolo de manera temprana y que no sea una cuestión invalidante en la vida de la persona. Bien. Haríamos vos, en cuanto al tratamiento, Ujú. el principal tratamiento es el no farmacológico. En este Exacto, caso, la el no terapia farmacológico. cognitivo-conductual. Exacto. Y en segundo orden aparece lo farmacológico. Ahí aparecen los ansiolíticos. Bueno, nuestra herramienta que más nos une a los psiquiatras y neurólogos, que es el famoso bivalproato de sodio, declaro cierto fanatismo, perdón, pero funciona muy bien
porque, por ejemplo, estos medicamentos antiepilépticos lo que logran es que, digamos, la persona no tenga dificultades con la falta de control de impulso. Entonces, al mermar los impulsos, la persona puede contar hasta 10 y puede trabajar mejor en su día a día. Entonces, con los antiepilépticos, por ejemplo, es una buena estrategia como para abordar. En segundo orden vienen los antidepresivos. Los antidepresivos tienen esta cosa, viste, que a veces como que yo hago el ejemplo de que la persona dice como que hay algo que la está empujando. Y a veces la empuja a hacer algo que no quiere o tener vínculos que no quiere. Entonces hay que tener cuidado con los antidepresivos porque exacerban el pensamiento catastrófico y a veces a la persona la llevan a tener comportamientos como, voy a decir un término que no es el correcto, pero para que se dé una idea, casi como que comportamientos automáticos o desinhibidos, digamos, como, y la verdad es que yo no quiero que un paciente viva como si fuera que todos los días está tomando cervezas y está desinhibido en líneas generales. Yo no quiero eso. Entonces, digamos, los antidepresivos son los últimos que hay que pensar, o si lo uno lo va a usar en baja medida, digamos, con cuidado, con cautela y como para decir, bueno, en un segundo, tercer tiempo los puedo potenciar, puedo darle potencia al antidepresivo. Pero primero, bajar la ansiedad, calmar la impulsividad y de ahí vemos los antidepresivos. Y en tercer orden, o en último orden, los estimulantes, ¿viste? Como el metilfenidato y el modafinilo, que eso prefiero siempre, digamos, indicarlo de manera conjunta con el neurólogo, ¿viste? Como que nos sentamos, hablamos, consensuamos y, bueno, vamos y vamos con este medicamento. ¿Por qué? Porque, bueno, el riesgo de pasarme de dosis o el riesgo de uso y abuso de la medicación está ahí y como dijimos, viste que el cuadro muchas veces viene ensuciado con abuso de otra sustancia. Y como para hacer la aclaración, para las personas, estas medicaciones siempre hay que evaluar en cada En cada caso, caso, y sí. más que estamos hablando de adultos, que hay que evaluar Mm, las comorbilidades exacto, y de... Por ahí, exacto. linkeado a esta pregunta, una que nos hacen en el chat es si una persona con este diagnóstico debe tomar medicación. No, no siempre. No, no, no. No. Em, Hay que desmitificar por ahí el que todo se va a medicar. Porque, tam- eh, digamos, a veces por esta influencia de los laboratorios o de nuestra propia enseñanza, como que queremos solucionar todo con medicación. Y no, primero hay que mirar bien el panorama, estudiar bien la cuestión y no poner a la medicación en un primer plano. Si puede ser para salir del paso, sí, pero como el tratamiento global, no. Acá hay que intervenir con la familia o digamos, con todas las personas que rodean a ese paciente o a esa paciente para poder tener una idea global. Porque si yo tengo a alguien que capaz que está, no sé, en segundo año de una carrera universitaria y no va bien, no le gusta y aparecen muchos síntomas, bueno, ver mirá, primero, esto lo estás haciendo porque vos lo querés, esto no notás que, por ejemplo, acá la neurología ayuda un montón, un buen electroencefalograma. Si uno ve en el electroencefalograma, voy a hablar en cristiano, me vas a matar, pero uno ve tormenta, o sea, ve una sobreexigencia, ve una situación catastrófica en el electroencefalograma, es que, bueno, ese psiquismo, esa persona está sobreexigida ambientalmente. Entonces, hay que corregir el ambiente. Y a veces, corrigiendo el ambiente, por lo menos en ese momento, más adelante, después, si la persona está organizada, si tiene un debido tratamiento, capaz que más adelante puede lograr mejores objetivos. Pero en ese momento, donde por ejemplo en el electroencefalograma o en la polisomnografía, hacer el estudio del sueño, que no sé, yo tengo una idea de que para mí, así como a todas las personas hay que hacerle el control del PSA o la colonoscopía, para mí, yo creo que llegar a la vida adulta, todos deberíamos someternos a una polisomnografía. Me parece que es un estudio que está subvalorado y realmente hoy está atacando
eh, grandes cuadros, por ejemplo, el cuadro de la apnea del sueño, que es un gran problema, y puede también ayudarnos a ver cómo está la persona, hablando mal y pronto, eléctricamente en su vida adulta. Así que yo creo que la polisomno, por ejemplo, sería algo vital para usar. Bien, mencionaste un poco en cuanto a esta comorbilidad de la ansiedad, Ujú. pero ¿cómo diferenciar un trastorno ansioso Bien, de un TDAH? lo voy a dar en un ejemplo sencillo. Eh, yo soy médico psiquiatra, ¿no es cierto? Y debuto con un cuadro ansioso. Entonces, en la retrospectiva es, mirá, este paciente, esta persona, llegó a ser médico y llegó a ser psiquiatra. Entonces, y capacidad de atención debe tener. Entonces, ya ahí rápidamente descarté el trastorno, digamos, porque esta persona que logró hitos muy complejos y que requieren mucho tiempo, mucha disociación instrumental, no sé, la persona llegó a ser piloto y bueno, viene un piloto con ansiedad y bueno, déficit de atención no va a ser. ¿Por qué? Porque esa persona es algo que ha sido muy bien tratada de manera temprana, cosa que es muy difícil, pero no, digamos, la forma de diferenciarlo es que cualquiera puede tener un trastorno de ansiedad. De hecho, ahora no me acuerdo la cifra, pero medio que casi todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener un trastorno de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Así que el trastorno de ansiedad es muy común, es el síntoma o el conjunto de síntomas de debut que tiene una persona cuando va a necesitar un tratamiento de salud mental, pero la diferencia con el déficit de atención es que, bueno, me viene una persona que logró en gran medida muchos de los hitos académicos y laborales. Por ejemplo, una persona que viene sin dificultad en su trabajo o que tiene dificultad en este trabajo, en este momento, pero que en su historial laboral no ha tenido problemas. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta que, pues, que no es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bien, ¿qué opinas de los múltiples test que ahora están online eh, para, para el diagnóstico de TDAH? Bien, me gustan por un lado y no me gustan por otro. Me gustan porque me interesa que haya estudio, que haya avance en eso, pero a veces, como sucede con Don Google, a veces uno entra y se hace un mal diagnóstico, o sea, se hace un audio diagnóstico erróneo y bueno, y a veces muchas personas, desde el punto de vista sugestivo, digamos, pueden pensar que tienen algo y eso despierta una catarata de problemas, aparecen las fobias, aparecen un montón de cuestiones que eh, si hay test, pero están debidamente controlados, me gusta. Bien, ya abordamos esta... El paciente en general, que no sé si te cuento ya en la práctica, lo que me Ujú, ha venido pasando es que ellos me consultan porque creen tener, ¿no? El ujú, diagnóstico. sí. Eh, porque a la persona le da como, o qué le da a la persona el hecho de darle un diagnóstico, de decir, mira, tus síntomas se Ujú, engloban en qué es lo que le proporciona a la persona, que es muchas veces lo que ellos están buscando, que mm, desde la medicina le podemos explicar muchos ujú, de sus síntomas. ujú. eh, Así que contame un poco qué es lo que le produce a la persona poder uno englobarlo y Eh, explicarle que precisamente sí eh, tiene un diagnóstico médico. primero produce tranquilidad. Primero se pueden abolir fuertemente los síntomas porque primero produce tranquilidad. La persona dice, bueno, yo ya sé lo que tengo. Eso que tiene, que va a tardar en procesar, también, si uno habla con los familiares o la gente que lo rodea, también se puede trabajar en su ámbito de vida. Por ejemplo, a veces, eh, por ámbitos laborales donde he estado, he llegado a intervenir en una oficina. Entonces, fui a la oficina de la persona, me senté con sus compañeros de trabajo y compañera porque esa persona tenía dificultades interpersonales. Bueno, una vez que fue intervenida la oficina, que logramos hablar, que lógicamente los compañeros eh, pudieron decir sin la presencia del paciente o la paciente,
decir qué les pasaba con esa persona. Bueno, pudimos trabajar y a partir de esa intervención, esa persona pudo seguir trabajando en su oficina sin problema. ¿Está? Porque se le acomodaron las tareas, por ejemplo, se evitaron hacer, eh, digamos, comentarios bulliciosos. Por ejemplo, cuando están todos hablando, como la persona tiene una dificultad para mantener la atención y se distrae, a veces mal capta un mensaje o un doble sentido. Entonces, entiende mal una cuestión, se angustia o reacciona. Entonces, intervenir en la oficina, por ejemplo, para esa persona fue un cambio trascendental en su calidad de vida. Bien, y si bien siempre hemos hecho énfasis de que este vivo es de adultos, siempre les compartí que íbamos a responder todas las preguntas que dejaban, así Ajá. que esta es una cortita que dejaron de qué diferencia el trastorno del TDAH de un niño que es meramente inquieto. Bien, si es meramente inquieto, lo que va a pasar es que ese niño logra los hitos académicos. Entonces, el niño inquieto, sí, es inquieto, pero cuando llega la hora de hacer la tarea, se le marca la tarea, la va a lograr. Esa es la gran diferencia, que el niño inquieto va a lograr la tarea. En general, un niño inquieto está ligado a veces a o por ahí una falta de cuidado, falta de atención sobre él, o a veces un niño que está sobreestimulado, entonces está todo el tiempo demandando actividades, pero en general va a demandar tanto las actividades lúdicas, que la va a poder disfrutar, como las actividades escolares. Es un nene que, bueno, la maestra capaz le tiene que llamar 2 o 3 veces la atención, pero el chico va a completar la tarea. Bien, y ya entonces como para ir cerrando, si nos das como algunos tips que se puedan llevar los pacientes, las personas, para focalizar la atención en casa. Bien. Eh, Primero, tener el trastorno no es algo malo, o sea, puede pasar y se puede tratar. Segundo, tratar de observar en mi círculo cercano personas que tengan estas características, digamos, que tengan ansiedad y que tengan un historial de dificultad de atención. Bueno, primero no hacer bullying, no hacer muy laboral, sino tratar de ir identificando y tratar de guiar, de acomodar, de acompañar para que reciban un tratamiento adecuado. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a los que nos acompañaron. No sé si quieres de pronto agregar algo Eh, o ya vamos cerrando. Primero agradecer y contarte que todavía los nervios siguen, ¿no? O sea, no, la ansiedad, la sequedad bucal todavía sigue, No, pero no bueno, se notó, no se espero notó. haber sido de ayuda y como te digo, el diagnóstico es multidisciplinario. Fracasa cuando alguien quiere llevar solo el barco, ¿no? Este barco, este diagnóstico tiene que ser traccionado, tiene que ser llevado entre múltiples especialidades. Muy bien, yo creo que comparto mucho que la transdisciplinaridad y trabajar en equipo siempre va a favorecer muchísimo más tanto el acompañamiento como el tratamiento de las personas. Sí, te digo, te dejo casi como un chiste o una cuestión que yo he aprendido más de choferes de ambulancia y enfermeros que tienen tanta cancha, tienen tanta observación que, viste, al lado de la puerta de la ambulancia te miran y te dicen, mira, esa persona tiene tal cosa. Y uno, no, ¿cómo puede ser que tiene el diagnóstico? Y sí, a veces ofreciéndole un vaso de agua, ofreciéndole una galletita a un paciente, los ambulancieros, los enfermeros a veces logran unos diagnósticos que después uno quiere edulcorar, quiere, viste, darle mucho tono doctoral, pero a veces no hay mejor cosa que el ojo de un buen observador. Bueno, bueno, muchísimas gracias, doctor. El vivo, para los que por ahí recién se están uniendo, va a quedar grabado para que el que por ahí se enganchó ya tarde lo pueda ver desde el inicio, donde estuvimos como discutiendo la mayoría de las preguntas que fueron dejando también en el box. Así que muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Un honor. Bueno, hasta luego. Hasta luego.